Buenas tardes. El grupo está conformado por José Valera, Orlando Ortega, Natividad Paredes, Julianis Riveros, Raizel Carrillo, Pexabe Angulo y mi persona Rosa Castellano. Nuestro tema a exponer hoy es sobre la modulación y la multiplexación. En lo que a mí respecta, me corresponde hablar de lo que es la modulación. Como pueden observar en la diapositiva, la modulación se refiere al proceso de codificación de datos en una señal portadora. Pero no solamente la modulación es un proceso, también son técnicas que se van a aplicar para llevar o transportar datos sobre la onda portadora, y esas técnicas van a permitir, por una parte, la posibilidad de transmitir mucho más información de manera simultánea o a la vez, también mejorar la resistencia contra lo que son las interferencias y los ruidos, a su vez aprovechar el canal de comunicación. Y como un proceso, como pueden observar aquí, como un proceso, es porque va a consistir en transformar o en modificar la onda portadora a través o mediante la variación de una propiedad específica de esa señal. Llámese esta señal de amplitud, señal de frecuencia o fase, todo en relación a la onda moduladora. Además, la modulación tiene ciertas aplicaciones, una gran variedad de aplicaciones. Aplicaciones que van desde lo que es la transmisión de señales de radio, de televisión, la comunicación de datos y la telefonía. Ella puede clasificarse en dos tipos fundamentales, que son la modulación analógica y la modulación digital. La analógica es la que va a imprimir una señal de modulación analógica sobre la portadora, bien sea de amplitud o de frecuencia. La digital es la que va a transmitir señales binarias a través de técnicas de modulación de amplitud y técnicas de modulación de frecuencia. Podemos observar aquí el proceso de modulación analógico y digital. Aquí, como pueden observar, existe un mensaje representado de manera analógica, como lo pueden observar aquí, se representa por estos movimientos. Esta información, este mensaje se mezcla o se debe mezclar con la portadora, y luego se va a modular esa información. Se altera, se transforma la información para luego de modularla, transmitir esa señal, obteniendo como resultado una señal analógica modulada. En el caso de la digital, tenemos un mensaje digital representado de esta manera. Una vez que el mensaje se transmite, pasa por un encoder. O sea, el encoder lo que va a hacer es codificar la información. ¿Y qué es el encoder? Bueno, el encoder es un dispositivo que lo que hace es medir y registrar los movimientos en el eje, pero él también actúa como un sensor. El sensor lo que va a hacer es que va a cambiar los movimientos angulares en señales eléctricas, señales que van a requerir de alta precisión y de respuestas rápidas. Y además de ello, eso le va a permitir, una vez que el encoder proporcione la información al encoder, va a permitir primero determinar la posición, la velocidad y la dirección de la señal. Eso es lo que hace el encoder. Luego que se codifica, se pasa a la onda portadora, se modula para luego transmitir la información en forma de señal digital modulada. Por otra parte, tenemos que en la modulación existen lo que se llaman dos elementos fundamentales: la onda portadora y la onda moduladora. La onda portadora es la que va a transportar la información o los datos al receptor, y una vez que los transporta, envía esos datos de un punto a otro. Ella presenta ciertas características significativas, dentro de las cuales que tiene gran velocidad de transmisión, que tiene una amplitud constante, su señal es vacía, tiene alta frecuencia. De hecho, es más alta la frecuencia de la onda portadora que la onda moduladora, por lo que eso lo que va a hacer es que va a permitir transmitir muchos más datos o informaciones a larga distancia sin que ésta pierda la calidad de la transmisión, es decir, sin que ésta sufra mucha atenuación. Es también esencial en la modulación, en la señal de modulación, porque va a permitir
transmitir datos a través de diferentes medios de comunicación. Pueden ser por agua, pueden ser por aire y también por cable. Y además es modificada en algunos de sus parámetros por una señal de entrada. También una característica fundamental de ella es que ella es generalmente senoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda portadora la función que la representa es el seno. Y esa función se describe como unos movimientos suaves y repetitivos y con alta frecuencia, donde su amplitud, como pueden observar aquí, es constante. Ahora bien, la onda moduladora. La onda moduladora es una señal de entrada. Lo que va a hacer la onda moduladora es transmitir los datos que queremos transmitir, pero a través transmitir a través de un video, de un audio, de datos digitales u otro tipo de información. Es una onda también conocida como señal banda base y también tiene sus características particulares. Una de ellas es que la señal debe ser modificada para luego ser transmitida, pero con una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Como una onda que lo que transmite son pulsos eléctricos. Y por último, la información debe ser mezclada con la portadora para luego transmitir esos datos o esa información a través de los medios de comunicación. Por último, tenemos los tipos de modulación, dentro de los cuales tenemos la amplitud modulada, la frecuencia modulada y la modulación de fase. Lo voy a dejar con mi compañero que va a explicar más a profundidad lo que significa cada uno de esos términos. Muy buenas, mi nombre es Orlando Ortega y hoy yo les voy a explicar dos técnicas de transmisión de señales electromagnéticas: la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. Ambas juegan roles fundamentales en las telecomunicaciones modernas al permitir la transmisión de información a través de largas distancias de maneras muy eficientes y confiables. Comencemos con la modulación de amplitud, donde la onda portadora sinusoidal de frecuencia transporta la información al variar la amplitud según la señal que deseamos enviar. Esta señal resultante, conocida como la señal AM, contiene un componente portador y un componente modulado que lleva el mensaje. La información se encuentra codificada en el envolvente de la zona de la onda AM y puede ser recuperada en el receptor mediante un proceso de demodulación. En contraste con la modulación AM, la modulación FM o modulación de frecuencia varía la frecuencia de la onda portadora de acuerdo a la amplitud de la señal modulada. Esto mantiene constante su amplitud, lo que hace que la señal sea más estable. Este método se utiliza mucho para transmitir señales de audio de alta fidelidad, ofreciendo pues una mayor calidad y pues resistencia al ruido comparado con la AM. Ambas técnicas tienen aplicaciones muy extensas en las telecomunicaciones, incluyendo el sistema de radio, televisión, telefonía móvil, y pues la FM es especialmente valorada en la transmisión de audio por su fidelidad y por la claridad que tiene. Además, tanto como la AM y la FM permiten la multiplexación. ¿Qué quiere decir esto? La transmisión simultánea de múltiples señales sobre la misma portadora, optimizando el uso del espectro electromagnético. Esto se los contará una compañera más adelante. En resumen, la modulación de amplitud y de frecuencia son pilares esenciales en la transmisión de señales, mejorando la eficiencia y el alcance de las comunicaciones modernas. Estas técnicas no solo facilitan la transmisión de información a larga distancia, sino que pues también aseguran la calidad y robustez frente a otras interferencias o ruido, y pues contribuyen significativamente al desarrollo y avance de tecnologías de comunicaciones pues en esta era digital. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alexandra Angulo y les voy a hablar sobre la modulación de fase. La modulación de fase es un tipo de modulación que cambia la señal del mensaje a función de la señal portadora debido a las diferencias en la fase inmediata. Está compuesta por dos formas principales, como lo es la modulación angular y la modulación de frecuencia. La fase de la portadora se modula según de la amplitud de la señal del mensaje. Tanto la amplitud como la señal de la frecuencia portadora se mantienen estables aún cuando la señal del mensaje cambia. La modulación de fase tiene unas ventajas e inconvenientes, como lo es que
que la modulación de fase PM es una contrapartida de la modulación de frecuencia PM. Otra de sus ventajas es la modulación del mensaje, ya que este ayuda mucho a los usuarios a la hora de comunicarse por medio de sistemas telefónicos. Una de sus también principales ventajas es su mayor inmunidad al ruido. Una de sus desventajas es que es necesario que sean dos fases entre ellas, una de referencia y una de señal. La modulación de fase se puede utilizar varias aplicaciones, entre esas es muy útil para mostrar señales de ondas de radio y es un elemento esencial en la codificación de transmisión digital. Gracias. Mi nombre es Julianis Rivero y vengo a hablarles acerca de la multiplexación. La multiplexación es una técnica que permite transmitir múltiples señales o datos a través de un único canal de comunicación. En vez de utilizar un canal exclusivo para cada señal, la multiplexación combina varias señales y las envía a través de un único canal. La multiplexación se lleva a cabo a través de la utilización de un multiplexor. Un multiplexor es un dispositivo electrónico o sistema que se encarga de implementar la técnica de la multiplexación. Dicho de otra manera, el multiplexor es el equipo responsable de combinar las múltiples señales y flujos de datos en un canal de transmisión. ¿Cómo funciona? Acepta las múltiples señales de entrada provenientes de diferentes fuentes, combina la señal de entrada en una sola señal de salida y transmite la señal combinada a través de un único canal de comunicación. ¿Cuáles son los objetivos de la multiplexación? Compartir la capacidad de datos transmitidos, permitiendo aprovechar mejor ese canal y logrando una mayor eficiencia en el uso de ancho de banda disponible. Minimizar la cantidad de infraestructura física, ya que permite usar un solo canal para transmitir varios mensajes, haciéndolo de manera más sencilla y a un menor costo. Y maximizar el ancho de banda y los medios. Ahora bien, existen diferentes técnicas de multiplexación, las cuales está la multiplexación estadística o asincrónica, óptica, por división de tiempo, por división de frecuencia y por longitud de onda. La multiplexación estadística o asincrónica es una técnica más avanzada de distribución de recursos en redes de comunicación. A diferencia de la multiplexación por división de tiempo, donde se le asignan ranuras temporales fijas a cada comunicación, la multiplexación estadística o asincrónica funciona de manera más dinámica. Este tipo de multiplexación, el sistema detecta las comunicaciones activas en ese momento y reparte el ancho de banda entre todas ellas. De esta manera evita que comunicaciones inactivas desperdicien ancho de banda, ya que solamente se le asigna a comunicaciones que le estén utilizando. La clave de este tipo de multiplexación es su adaptabilidad a la demanda en tiempo real. Este tipo de multiplexación se encuentra en tecnologías como líneas Free Rally y la conmutación de paquetes. La Free Rally es un protocolo de comunicación que se utiliza para transmitir datos de alta velocidad. Funciona dividiendo la información en pequeñas unidades llamadas tramas o fray y enviándolas a través de las redes. Una de las ventajas que tiene la Free Rally es que permite conectar diferentes redes locales que están geográficamente separadas, haciéndolo de manera más eficiente y a un menor costo que otras tecnologías. Y la conmutación de paquetes, que es un método utilizado en redes de datos, donde dividen la información en pequeñas unidades llamadas paquetes, donde cada paquete contiene el encabezado de la información necesaria para luego enrutarlos desde su origen hasta su destino. Una de las ventajas es que permite compartir eficientemente enlaces de comunicación entre paquetes de diferentes orígenes, permitiendo múltiples flujos de datos transmitidos simultáneamente y mejorando la eficiencia en la línea. Igual que permite la diferenciación de flujos de datos basados en prioridades, donde se almacena y reenvía los paquetes según su prioridad, garantizando la calidad del servicio.
Una de las desventajas es que en caso de congestión de la red, los paquetes pueden experimentar retrasos o incluso ser descartados. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la modulación óptica, pero antes de entrar en materia con respecto a la modulación óptica, es conveniente que revisemos un poquito la teoría que nos habla sobre la fibra óptica y cómo funciona la fibra óptica. Para ello me voy a apoyar en este diagrama que está aquí, lo vemos en la pantalla, que es un diagrama vectorial, como se puede apreciar, que representa, este vector que está aquí representa el haz de luz blanca. Este es el reflejo y este es el refractado. Cuando este haz de luz se ingresa a un medio. Por ejemplo, cuando la luz del sol atraviesa una masa de agua en forma de vapor en las nubes, al atravesarla, ese medio acuoso se va a refractar una parte de la luz y otra parte se va a reflejar. Y ese reflejo y esa refracción viene acompañado de dos ángulos que son estos que están aquí. Este es el rayo reflectado y este es el rayo refractado. En este diagrama vectorial que está allí, la resultante entre estos dos vectores sería el ángulo, el vector limitante del medio, el vector limitante del medio en la fibra óptica, que ese limitante del medio es el que nos va a permitir a nosotros confinar el haz de luz dentro del conductor de fibra óptica. Por ejemplo, aquí podemos apreciar, aquí se ve fibra multimodo de índice gradual, fibra multimodo escalonada y fibra monomodo de índice gradual. Como se puede apreciar más abajito, aquí se observa que ese grado, ese índice limitante del medio que confina la luz, el haz de luz dentro del conductor, se comporta de esta manera. El haz de luz queda en esta forma cuando se utiliza el índice gradual multimodo. Cuando se usa el multimodo de escalonado, el haz de luz queda de esta forma. Y en el monomodo, que es el conductor que se utiliza para transportar grandes volúmenes de datos y de información a largas distancias, va en línea recta. Ahora bien, ya conocido eso, vamos a ver una onda electromagnética. ¿Qué es la onda electromagnética? Esa es la señal que nos llega a nosotros en los enchufes, toma corriente de nuestras casas. Esa onda electromagnética viene acompañada de un campo eléctrico, y el que se ve aquí se representa en rojo, y un campo magnético que se representa en verde. Estos dos campos están en fase, pero con un ángulo de 90 grados, el uno con respecto al otro. Ese campo magnético es el que me va a alimentar a mí la computadora. Y como dijo el profesor Yonder en una clase pasada, el computador, el microprocesador, tiene un reloj que es el que me emite un tren de pulso, que es el que sincroniza todas las operaciones que realiza el microprocesador cuando está en operación. Lo podemos ver aquí. La señal del reloj es un tren de pulso con unas ciertas características que lo va a dar el fabricante. Cuando nosotros introducimos una señal, una tecla por teclado, una palabra como esta que está aquí, R, O, S y A, yo le puse rosa, compañera ya, vemos que la R tiene una señal de un byte, que son 8 bits, y esta señal tiene esta forma. La O tiene esta otra forma, la S tiene esta forma,
y la A tiene esta forma. Como se puede apreciar aquí en estos puntos que están aquí, que están punteados, es porque ellas están sincronizadas con la señal del reloj. Están sincronizadas. Una vez que ellas se sincronizan, el reloj, la señal del tren de pulso, es la que va a ser la señal portadora de estas señales que están aquí, que son las moduladas, y las va a transmitir fuera del computador. ¿Cómo se convierte esa señal binaria que vimos anteriormente en un haz de luz? Para ello se trabaja con esta forma. Este dispositivo que se encuentra aquí en la gráfica es un LED. El LED tiene dos terminales. Un terminal está conectado a un potencial cero, es decir, la masa, y el otro terminal es el que está conectado cuando llega la señal que vimos anteriormente, que se transmite de la computadora y se conecta. Esta señal se conecta al terminal que estamos viendo ahorita, aquí, y da un voltaje, una diferencia de potencial entre este terminal y este terminal. Esa diferencia de potencial excita los electrones de los cuales está formado este elemento semiconductor y salta los electrones de los orbitales hacia un orbital nuevo. ¿Cómo se produce eso? Por ejemplo, supongamos un cartón de huevo, que son 30, todo el mundo conoce un cartón de huevos, son 30. Si ponemos 15 huevos, ocupando los 15 huecos que están ahí, y los otros 15 están vacíos, cuando viene alguien y cambia estos huevos para allá, agarra los huevos que vamos a hacer, a suponer que son los electrones, y los pasamos para allá, cada vez que saltamos dos huevos para allá, se va a emitir una liberación de energía. Esa liberación de energía, se ve en esta flechita, es un haz de luz. Esa es la forma como opera el diodo LED. Y al transmitirse aquí, esa señal que viene ya binaria se convierte en un haz de luz que va a ser transmitido por la fibra óptica. ¿Qué pasa? Que esta señal de luz que está aquí va a tener una longitud de onda que va a depender de la corriente que se produce por cada palabra que se meta. Cada palabra tiene un valor diferente de voltaje y de corriente, cada palabra. Por lo tanto, va a excitar a los electrones de acá, van a saltar menos o más electrones, y en función de eso va a salir un haz de luz. Puede ser rojo, puede ser verde, puede ser azul, dependiendo de la corriente que esté transitando en ese momento. Porque este diodo es un RGB, rojo, verde y azul en su sigla en inglés. Ahora, ese principio se transmite aquí. Ya vamos a entrar en materia de la fibra óptica. Fíjense aquí, es un pulso eléctrico que se convierte en óptico. A través de la fibra óptica viaja, luego llega al final del recorrido de la transmisión de la señal de comunicación, y de óptica va a pasar nuevamente a eléctrica y van a salir nuevamente los pulsos binarios que van a ser las comunicaciones, las fotos, los videos, todo lo que haya sido. Aquí podemos apreciar una señal de luz blanca, yo le había dicho anteriormente, atraviesa un prisma y se descompone en el espectro de luz. Vamos a hacer una analogía aquí para que lo entendamos mejor. Estos anchos de banda que están aquí de la luz es como una autopista. Por ejemplo, la carretera vieja Valera Trujillo es una carretera angosta. Por allí pasa en un sentido un carro y por el otro sentido viene el otro carro. Es decir, si atrás va, hay una cola, hasta que no llegue este señor allá, al final no entran los demás. Aquí no, aquí hay una gran autopista con 7 a 8 canales.
con diferentes velocidades. Y esas diferentes velocidades, por decir algo, como si tenemos el canal lento de 45 km por hora, tenemos el otro de 70 km por hora, tenemos el otro de 120 km por hora, y así sucesivamente 7 canales, hasta uno que llega de 400, 500 km por hora. Allí se van a, análogamente aquí, por cada uno de esos canales van a viajar los datos dependiendo de su longitud de onda, que por supuesto, recordemos que la velocidad de la luz en el medio viene dada por la frecuencia, la cual fue diseñada por la longitud de onda. Aquí está. Cuando vemos este principio, observamos que entran así, sale aquí, se comunica en un multiplexor, lo saca en un solo sentido y después lo vuelve a descomponer y lo transmite a su señal natural, que es aquí, lo podemos apreciar. Aquí está. Entra binario, ¿está? Este es el prisma, sale por un solo medio de comunicación, la longitud es diferente, luego llega al final del recorrido de la transmisión y lo vuelve a descomponer en sus patrones de comunicación. Aquí vemos cómo comercialmente se puede decir que los dos primas vistos anteriormente se encuentran encapsulados en este dispositivo, que no es más que un multiplexo. Ya lo habló la compañera que me antecedió. Y este multiplexo lo une o desmultiplica la señal. Y este es un conector del conductor de fibra óptica para, aquí dice, para multiplexación por división de longitud de onda gruesa. Y este es por multiplicación de longitud de onda densa. ¿Qué significa esto? Este señor que está aquí, es el que se utiliza en las zonas metropolitanas porque se trabaja para distancias cortas, volúmenes grandes de datos, y este es el que se utiliza en las ciudades. Y este de onda gruesa es el que se utiliza para largas distancias. Quiero aclarar una cosita aquí. ¿Por qué la fibra óptica es el mejor medio por excelencia para la transmisión de datos? Primero, tiene unas características que lo hacen excelente para esto. Uno, tiene un gran ancho de banda. Es inmune a las ondas, a la interferencia por onda electromagnética, es decir, por la transmisión. Y tiene muy bajo nivel de atenuación porque tiene una pérdida de... La atenuación en fibra óptica es de 0.06 bits por kilómetro. 0.06 bits por kilómetro. Y también tiene una seguridad muy buena, tanto así que las grandes potencias del mundo como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, todo eso, utilizan fibra óptica exclusivamente para transmitir sus códigos de información en fibra óptica, porque es imposible prácticamente de que alguien acceda a la fibra óptica sin que sea detectado. Voy a dejar la palabra al que me sigue y espero que haya cubierto con las expectativas de ustedes. Buenos días, mi nombre es Raisel Carrillo. Yo les voy a hablar sobre la multiplexación por división de frecuencia. Esta es una técnica de multiplexación utilizada en redes de comunicaciones para transmitir múltiples señales simultáneamente por el mismo medio. Esta técnica consiste en compartir la banda de frecuencia disponible en el medio de alta velocidad al dividirla en una serie de canales de banda más angosto, lo que permite transmitirla al mismo tiempo. El objetivo de esta técnica es minimizar la cantidad de líneas físicas requeridas y maximizar el uso de banda de los medios, lo que permite
reducir los costos de transmisión. En general, el multiplexado es un proceso que combina múltiples señales provenientes de diferentes fuentes y las envía por un mismo medio. Estos medios pueden ser cable metálico, fibra óptica o por un canal de radiofrecuencia. Estas señales entran a un equipo llamado MUS o multiplexor, el cual va a ubicar todas las señales por una misma vía y las envía por un mismo medio. Estas señales en el receptor pasan por un proceso de demultiplexación, el cual consiste de modular la señal y obtener la señal en su forma original. A continuación se va a mostrar un esquema donde se puede visualizar mejor el proceso de multiplexación y de multiplexación. Aquí se va a explicar bien en qué consiste este proceso y además se está trabajando con una modulación FM, una comportadora suprimida y banda lateral única. A medida de explicación les voy a hablar acerca de este tema. Entonces, en un principio se tiene una señal banda base, que son señales originales de video, de audio o señales digitales. Estas señales van a pasar por un modulador balanceado de mayor frecuencia, lo que me va a crear una señal portadora entre el rango de frecuencia aceptado por el medio. Es decir, que cada banda base se va a llevar a un espacio único y determinado entre el rango de frecuencia disponible por el medio para su transmisión. La salida del modulador balanceado es una forma de onda comportadora suprimida, la cual va a pasar por un filtro pasabanda, convirtiéndome esta señal con una frecuencia única para el medio de su transmisión. Luego que esta señal ya está en el proceso de multiplexación, va a pasar a la línea de transmisión. Esta señal va a ser transmitida y va a pasar por un proceso de demultiplexación. El proceso de demultiplexación no es más que obtener la señal original, lo que es la señal de video, de audio, la señal digital en su forma original. Para esto, en cada línea de transmisión debe haber un filtro pasabanda, el cual me va a filtrar la señal deseada a la banda correspondiente. Luego va a pasar por un demultiplexador, el cual va a eliminar la señal portadora y me va a dejar la señal original banda base original que yo tenía en un principio. Entonces, el proceso de multiplexación por división de frecuencia consiste en eso, en enviar múltiples señales por un mismo medio a través de la multiplexación y de la demultiplexación. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Natividad le va a explicar el siguiente tema. Buenos días, mi nombre es José Paredes y en esta exposición me corresponde hablarles sobre la multiplexación por división de tiempo. Este es un método muy utilizado de transmisión de señales digitales. Para entender pues mejor lo que sucede con las señales, en este circuito podemos observar la gráfica donde vemos varios canales. En esos canales o las fuentes donde va a llegar la información, los bits, que son las unidades de multiplexación, son bits, van a llegar allí y van a ser transmitidos por una sola línea. Si nos fijamos, hay una sola línea que llega al desmultiplexador, que hace conjunto, que hace interacción con el multiplexador para hacer posible la salida de los datos. Pero ¿cómo es posible que por una sola línea pasen tantos datos sin estorbarse? Pues esto es gracias a que el circuito tiene un reloj de tiempo, el que permite asignarle a cada canal de manera secuencial una fracción de tiempo y que vayan pasando a una sola línea de transmisión. Gracias a ese reloj
que hace posible que pasen los datos sin estorbarse en forma secuencial, y cuando ya están en la trama, en la línea, no interfiera una con la otra. Sí, puede haber, qué sé yo, una fracción de video, una fracción de texto, y no de ninguna manera se va a estorbar, porque lo hace en sincronía con el desmultiplexador. Cuando el canal 1, por ejemplo, está abierto, el canal 1 del desmultiplexador también está abierto.